Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos robándose un paquete de medias y la cerveza aportando grandes cantidades de antioxidantes, les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Paravano, hablando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. En este encuentro tenemos una nueva píldora epistémica para refrescarnos en la semana con lecturas ligeras, pensamientos vagos, autores muertos u olvidados y problemas que solo le interesan a los amigos del bar. Coiré. Pensar la ciencia, los orígenes del maquinismo. El estudio de la evolución de las actitudes de la filosofía y de los filósofos hacia la máquina, del que se ha trazado una curva sumaria que explica en última instancia el progreso del maquinismo y el desarrollo gradual de sus consecuencias humanas, nos lleva o nos devuelve a los problemas del maquinismo y del progreso técnico en tanto que tales. Problemas cuya importancia e interés no pueden escaparse a nadie. Pues incluso si no se admite con los marxistas que la evolución de la técnica determina y explica toda la historia humana y que constituye el argumento de que todo el resto, moral, política, filosofía, son más que funciones dependientes, no deja de ser cierto que las revoluciones industriales de los dos últimos siglos han modificado profundamente e incluso trastocado las condiciones y los marcos de la vida humana, y que esos trastocamientos nos han creado una mentalidad y hábitos de pensamiento muy diferentes de lo que eran comunes en la Edad Media y en la Antigüedad. Se podría decir, grosso modo, que la civilización industrial ha desnaturalizado nuestro mundo y ha sustituido el medio, el marco y el ritmo natural de la vida por un ritmo mecánico, un marco artificial, un medio fabricado. Y paralelamente el pensamiento moderno sustituye en todas partes el esquema biológico por el esquema mecánico de explicación. Podría decirse también, y quizás vendría a ser lo mismo, que la técnica preindustrial era una técnica de adaptación a las cosas y que la técnica industrial es la de la explotación de las cosas. Se podría añadir incluso que la técnica moderna es la de la creación de las cosas. ¿Cómo? ¿Y por qué nació esta técnica? ¿Cuál es la fuente y el origen del maquinismo? En el fondo, no se sabe en absoluto, pues todas las explicaciones, por plausibles que sean, finalmente no hacen más que darle vueltas al asunto, lo que después de todo no es un escándalo para el intelecto. Es bastante normal que allá en la historia, incluso en la historia del intelecto, acontecimientos inexplicables, hechos irreductibles, comienzos absolutos. Los orígenes de la técnica se pierden en la noche de los tiempos. Es posible, por otra parte, que la técnica propiamente dicha no tenga más origen que el lenguaje. El hombre siempre ha poseído herramientas, lo mismo que siempre ha poseído el lenguaje. Incluso parece haber sido siempre capaz de fabricarlos. Precisamente por ello, a la definición del hombre por la palabra se le ha podido oponer la definición del hombre por el trabajo. El hombre, en tanto que hombre, sería esencialmente faber, fabricante de cosas, fabricante de herramientas. Por eso, ni la prehistoria ni la etnografía nos permiten asistir al nacimiento de la herramienta, sino solo sugerirlo en su evolución y en sus perfeccionamientos. Si la herramienta no tiene origen, la máquina sin duda tiene uno, pero no un origen histórico, pues si existen aún grupos humanos tan primitivos o degenerados que ignoran toda clase de máquinas, en compensación, todas las civilizaciones cuya historia podamos estudiar ya las poseen. Al menos poseen aparatos que, como el torno del alfarero, el telar del tejedor, el horno, la prensa, los aparatos de izamiento, etc., se sitúan, por así decirlo, a medio camino entre la herramienta y la máquina propiamente dicha. Y todas las grandes civilizaciones de la antigüedad poseen, aunque en forma ínfima, verdaderas máquinas. Por eso, el gran problema que preocupa tanto en la historia de la civilización como al de las técnicas no consiste en explicar por qué hubo máquinas en Egipto, en Grecia y en Roma, sino al contrario, explicar por qué hubo tan pocas, explicar no el progreso, sino el estancamiento, explicar en particular cómo y por qué el admirable despegue de la civilización griega no fue precedido, ni acompañado, ni seguido de un despegue técnico correspondiente.
Para dar cuenta de este hecho verdaderamente sorprendente, se podría invocar a la falta de materias primas, de hierro principalmente en el mundo antiguo. El hierro era raro y caro, y sin hierro, ¿cómo fabricar máquinas? Muy acertado si se trata de máquinas modernas, menos acertado si se trata de máquinas más simples. Las industrias del siglo XVII y XVI construyeron las suyas con madera, al igual que los ribereños del Éufrates hacían y aún hacen sus enormes ruedas de irrigación con madera. ¿Qué te pareció la píldora? Si eres un feligrés, es hora de que tomes tu papel de responsabilidad en todo esto. Hay que divulgar la palabra, la epistemología está cerca. Corre al bar más cercano y con distancia prudencial dile a los visitantes que se tienen que suscribir al Epistemólogo Ebrio, es la única opción epistemológica en este lío podcastquero. Pero si no eres un devoto, es necesario que avises que el fin está aquí, que por las rendijas de la trama del podcast un insulto, un sinvergüenza, un ebrio se está colocando y contaminando todo, obligándonos a hablar de epistemología. Rápido, dile a todos que no escuchen al Epistemólogo Ebrio. Y si no sabes en dónde insultarme, mandar fotos de gatos o hablar de algún tema epistemológico, puedes encontrarme en Facebook, Instagram, Twitter, hasta en WhatsApp. También si quieres invitarme a una cerveza, puedes colaborar con el podcast sin problemas. Te prometo que tu donación servirá para aumentar la calidad de los episodios o de la cerveza, lo que esté al alcance de la epistemología. Para escuchar los episodios puedes encontrarme en cualquiera de los bares, YouTube, Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast o Deezer. Siempre como Epistemólogo Ebrio. Salud y buenas ciencias. Píldoras, 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 píldoras.